En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros. Bien, y le cuento que en este viernes vamos a tener una nota distinta, un privilegio enorme, con alguien que casi no necesita presentación en la República Argentina. En la República Argentina seguro que no, y en el exterior en muchos lugares tampoco. Le voy a contar que, a ver, usted lo conoce, es un periodista con una trayectoria enorme, enorme en la Argentina, pero voy a comenzar hoy contándole que hace poco estuvimos viendo un documental que ha generado en el último año, pero lo va a contar él, que obviamente habla de un antes y un después, que es el 7 de octubre. Dicho esto, ya mismo lo voy a saludar, así usted escucha a quien tiene que escuchar, que es Alfredo Leuco. Alfredo, bienvenido a Radio Jaén. Muchas gracias, Miguel, un verdadero gusto, la verdad que un honor que me hayan invitado, Miguel. El honor nuestro que estés aquí, Alfredo. A ver, dije en la introducción que el 7 de octubre es un antes y un después. Y tengo la sensación que para vos particularmente fue un antes y un después. No tenés ninguna duda, es acertado totalmente. Yo, cuando ocurrió el 7 de octubre, yo siempre digo, mi olfato periodístico, tengo 47 años de periodista, mi olfato periodístico y mi corazón judío, me dijeron que no era un ataque más, que no era tantos misiles que tiran todo el tiempo desde todos lados, sino que era algo mucho más profundo. Entonces hablé con las autoridades de la Nación Más y con Radio Mitre y les pedí ir a cubrir la guerra. Generalmente este tipo de cosas las cubren cronistas más jóvenes, pero me aceptaron, me dijeron que sí. Rápidamente viajé a Madrid, dormí con el camarógrafo, con Johnny Cott, dormí una noche en el aeropuerto en la lista de espera para tomar el último vuelo de El Al a Ben Gurión. Fui el primer periodista en llegar, el primer periodista argentino. Estábamos corriendo la competencia en La Nación Más con TN con Nelson Castro, y yo estaba en contacto con Nelson, ¿no? Una anécdota graciosa dentro de tanto drama. Y él me decía, ¿dónde estás? Estoy durmiendo en el aeropuerto de Madrid en el suelo. Vos, yo estoy en Italia y no conseguimos vuelo. No era fácil llegar a Israel. Entonces al final le mando uno, ya estoy en Israel, ¿dónde estás, Nelson, vos? Estamos yendo, pero vamos por Jordania. Tenemos que pasar 7 controles en Jordania, vamos por tierra. Bueno, Nelson, le digo, vos te llamas Castro, yo me llamo Leukovich. No es joda pasar 7 controles en Jordania. Bueno, fui a cubrir porque sentí eso que te decía y confirmé y mucho más todo eso. O sea, llegué los primeros días como se hacía la cobertura con los periodistas internacionales, con el ejército custodiándonos, entrando a Beri, entrando a Niroz, a los kibutzim que más golpeados habían sido. Y todavía se me pone la piel de gallina, ¿no? Me conmovió todo, absolutamente todo. La sangre en el suelo, el olor a la muerte, las casas incendiadas, la devastación que habían hecho y a medida que íbamos informándonos del salvajismo fue atroz. Pues fíjate que en un momento los Hayalim, digamos, nos dicen, tienen que estar siempre por el camino, nosotros vamos adelante y atrás no salgan porque todavía puede haber terroristas, habían pasado, no sé, 4 días, era el 11. Y en un momento en Niro se mueven unos árboles, unos arbustos que había ahí, ellos ponen rodilla a tierra, apuntan, y sale un señor con los brazos levantados diciendo en hebreo, después me contaron, no tiren, no tiren, yo me quedé a cuidar las vacas porque si no las vacas se mueren, ¿no? Wow. Era la persona que se había quedado con todo el riesgo de su vida porque, bueno, ustedes saben, en Iroz mataron y lo devastaron, ¿no? Con la cantidad de muertos y la cantidad de secuestrados también. Así que eso solo nomás ya me cambió, te diría hasta mis perspectivas profesionales. Yo soy un periodista, me gano la vida con la política, haciendo análisis político hace muchos años, mucho antes en la prehistoria de deportes, pero nunca hice política internacional o me interesé, digamos, profesionalmente con el tema Israel. Pero dije, bueno,
comprendí la profundidad del conflicto, comprendí, empezamos, ya se veían los primeros movimientos de este tsunami de antisemitismo que ahora está recorriendo el mundo. Entonces a partir de ahí dije, voy a darle una prioridad a todo este tema. Me informo muchísimo, me informo mucho con ustedes también, porque tengo obviamente todo, comunidad de Israel y todas las cosas, y siempre estoy atento. Y efectivamente, cuando volví, me quedé, digamos, pasaron muchas cosas, no sé si hay tiempo, pero lo que se te ocurra viví ahí. Entrevisté, no sé si saben, ustedes seguro que sí, pero por ahí muchos oyentes, eh, en Asdod, eh, no llegó el ejército como en casi todos lados, actuó la policía y mataron a 60 policías, a 60 policías. Es ese famoso caso donde no podían controlar el cuartel policial porque los terroristas estaban adentro con todo el armamento. Finalmente lo derribaron con helicóptero y con las retroexcavadoras, le pasaron por encima con los terroristas adentro. El jefe de policía de ese lugar lo entrevisté en Soroka, en el hospital Soroka. Yo no sé hebreo, lamentablemente, por no hacerle caso a mi vieja. Y me hacía de traductor un médico rosarino, un cardiólogo, y el jefe tenía 2 balazos, uno en el pecho y uno en una pierna. Era emocionante cómo los agentes de policía que habían sobrevivido, los que estaban de Franco, venían a visitarlo y hacían fila para... Bueno, ahí lo entrevisté a este policía y le hice la pregunta, le digo, si no querés no me la conteste en este momento, pero cuando te recuperes, ¿vas a volver al servicio activo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Un patriotismo, un coraje, un sentimiento de patria, realmente extraordinario. Bueno, eso me marcó para siempre, todas las cosas que viví ahí, ¿no? Viví, son 14, 15 días intensamente, nos tuvimos que tirar en plena ruta porque cayó un misil y no podíamos, no teníamos refugio cerca, entonces tal como nos indicaban, con el casco nos tirábamos adelante porque el calor del misil puede empatizar con el tanque de nafta y explotar. Eso se filmó, lo filmó el camarófono, estábamos en el suelo, millones de cosas, pero no quiero hacerte la larga, Miguel, para resumirte. Yo volví cambiado, con otras prioridades profesionales. Ya lo sabía de antes, pero comprobé para siempre que si el Estado de Israel es la única garantía que tenemos los judíos de sobrevivir y de que no nos masacren, esto lo he demostrado largamente para aquellos que tenían alguna duda. Y cuando volví, yo le dije a varios de mis amigos en Israel y en Argentina que quería hacer, se había puesto el tema del trabajo voluntario. De hecho, familiares míos fueron, yo también quiero hacer trabajo voluntario. Y los amigos que más me conocen acá y allá me dicen, mira, vos sos un inútil y no se ve hacer nada con las manos, vas a ir a recolectar naranja y te vas a ampollar, vas a hacer paquetes y te vas a ampollar, te vas a cansar. Si querés hacer un trabajo voluntario, hace algo de lo que vos sabés. Epa, dije yo, lo poco y casi lo único que sé es de periodismo. Entonces que voy a hacer un informe para la radio y para la tele, voy a viajar a Israel de nuevo y voy a hacer eso. Pero bueno, cuando conocí, me adentré en la familia Viva Silverman, dije, esto no es un informe, esto es una película, hay que contarlo, que lo sepa la mayor cantidad de gente del mundo, sobre todo si son no judíos. Y ese fue el arranque de la intención del documental. Después volví por tercera vez a Israel a mostrárselo a los sobrevivientes de la familia, porque ese fue mi compromiso, ¿no? Fueron 2 cosas que me pidió la familia. Confiaron muchísimo en mí, tuve mucha suerte porque me dieron mucho material de su intimidad familiar. Y les dije, bueno, cuando termine, las primeras personas que lo van a ver van a ser ustedes, para que me den autorización, porque yo no puedo pasar mucha intimidad a la cara de los nenes, los chicos, los nietos, los hijos de Dana. Bueno, ellos me autorizaron, lloramos, lo vimos juntos en Israel. Y el otro pedido que hicieron es que, como Yossi, el abuelo de los chicos, era digamos, un artista, un bohemio, hincha de los Beatles, un gran pintor, un gran asador,
querían, si se recaudaba, si esto se monetizaba y si esto se podía recaudar, construir ellos me pidieron una escuela de arte en homenaje a Dios y a la familia. Y bueno, nosotros se lo presentamos al proyecto al Keren Ayesot en Israel y ellos enseguida se sumaron. Ellos eligieron más un jardín de infantes por los chicos, pero va a estar, digamos, dedicado a las 3 generaciones masacradas, los 2 abuelos, Shiri y los 2 chicos, y eso ya se está en asociación con la Municipalidad de Asdod, se está construyendo. Así que bueno, esa es más o menos la historia, Miguel. Ven ustedes, claro, ya lo conocen a Alfredo Leuco, es un cronista que permanentemente de todos los temas a los cuales ha abordado lo ha hecho siempre con esa profundidad y con esa tonada cordobesa que le queda, pero también con esta capacidad de transmitir entre emociones y pensamientos y hechos sobre todo. Pero vamos a hablar un rato más también después del documental, que como le digo, Lo que quiera, lo que hay quiera. que verlo, ¿eh? Pero digo, ya contaste algunas cosas muy importantes. ¿Habías estado antes en Israel del 7 de octubre? ¿Cuántas veces si habías estado? Sí, había estado 2 o 3 veces, digo 2, 3 porque una de las 3 fue muy poquito, fueron 4 o 5 días de paso de un viaje periodístico que yo tenía. Pasé por Israel, me quedé 4 días, pero intensamente, más de 20 días, estuve 2 veces antes. Ujú. Tengo familia, la hija del medio, Raquel, que vos conocés, de mi hermana, vive hace 20 años en Modi'in, Ujú. tiene 3 hijos, así que yo cuando voy hago el eje ahí en Modi'in, dejo la valija y recorro y después vuelvo generalmente ahí. Pero es otro Israel, ¿no? Es un Mm. Israel con la misma, yo diría, con la misma resiliencia, con la misma emoción que uno siente apenas pisa el territorio, pero un Israel astillado, un Israel, yo digo que todavía no se ha tomado dimensión, en Israel tal vez sí, pero en la diáspora creo que todavía no hemos tomado dimensión de la paliza que nos dieron el 7 de octubre, de los costos que estamos pagando de todo Ujú. tipo, Ujú. económicos, porque se gastan fortuna, la cúpula de hierro no Ujú. funciona sola, se gastan fortuna en la economía con dificultades, las familias tremendamente quebradas por tantos soldados muertos, por tantos secuestrados muertos, la discusión política, el debate político, el cruce religioso. Hay una sociedad que cuando tengamos tiempo, cuando nos saquemos de encima a los terroristas, me parece que va a haber que barajar y dar de nuevo y buscar puntos de unidad. Segunda Guerra de la Independencia. Ayer mencionábamos con Enrique Zimmerman Sí, hablando de lo que está viviendo Israel, sociedad que vive todavía en el trauma, no hay post-trauma, está todavía sin duda, sin atravesada en el duda. trauma. Pero digo, comentando tu propia historia, dijiste, bueno, yo me he dedicado siempre en mi vida profesional a los temas nacionales, todos te hemos seguido Claro. obviamente, no a temas internacionales, pero en esta ocasión sentí que tenía que ir y que hacer algo distinto. Y digo, eh, para muchos judíos, hacemos por casa, el 7 de octubre ha marcado un momento de inflexión. Es decir, eh, como dijiste, Israel viene viviendo experiencias desde su creación, muy duras, guerras, etcétera, etcétera, y que fueron todas muy complejas, ni hablar del 73, Claro. pero incluso había una sensación con los acuerdos de Abraham y con el desarrollo enorme de un país que era la nada, el pantano y el desierto, el high-tech y el startup nation y la potencia en el mundo. eh, bueno, ya estamos en una etapa en la cual podemos hablar otro idioma, estamos incluso con los acuerdos que se están dando y ya estaba ahí Arabia Saudita como la Claro. gran esperanza de normalización y de repente aparece una bofetada que de alguna manera es casi una síntesis, se reabrieron todas las heridas de los 77 años del Estado, todas Claro. las guerras anteriores, incluso la Shoah, las experiencias, y hablaste del antisemitismo, digo, todos los monstruos volvieron a desatarse. Digo esto porque vos sos alguien que
muy argentino, ha estado siempre involucrado en los temas de la Argentina y Seguro. con mucho compromiso, no siempre pasándola bien porque el periodismo... No ha sido fácil. Claro, has tenido todas las presiones que corresponde a vivir eso. Pero digo, en tu condición de judío y periodista, porque ambas cosas uno nunca deja de ser quien es, ¿qué te pasó? Porque, digo, te hizo ese clic como a muchos judíos de repente, para, hasta ahora yo estaba mirando esto con cierta tranquilidad, veía que, bueno, las cosas evolucionaban en el mundo y los judíos en el mundo ya éramos tan aceptados como seres iguales y que podemos sentirnos tranquilos de que ese monstruo de hace 80 años ya está, el mundo comprendió y las cosas son Claro. distintas. Digo, ¿qué te hizo a vos este 7 de octubre, más allá de este documental que es parte de lo que te hizo, pero en tu condición humana, judía Sí. y identitaria? Mira, yo siempre me sentí judío, pero no fui nunca una persona observante. Eh, yo hice el bar mitzvah solamente para darle satisfacción a mi viejo. Ahora tengo ganas de hacerlo de nuevo. Estoy estudiando la posibilidad de hacer el bar mitzvah de nuevo, ya con otro nivel de conciencia, digamos, ¿no? Maravilloso. Yo iba al Shil, al Centro Israelita, iba a Yom Kippur, también para acompañar a mi padre, o a Rosh Hashanah, festejábamos Pesach, en el club que yo iba en Noar Zioni, se regía la reina Esther en Purim, todas esas cosas, pero no era una persona profundamente religiosa, y el cambio Es empieza... más, tus compromisos ideológicos, puedes decirlo, No, por supuesto, estaban por supuesto. mucho más Estaba en la izquierda, en la universidad estaba en la izquierda, tenía una mirada incluso hasta crítica de Israel, pero... Digo, si no, no hubieses sido un buen judío, si no hubieses estado en la izquierda y comprometido con esos ideales, hay que decirlo. No, por Es un supuesto. mundo lleno de ideales, por ahí que la gente no comprende. Los judíos, en nuestra esencia, somos profundamente idealistas y buscamos causas. Por supuesto, y por entonces, supuesto. Además ¿cómo está en no nuestra compro- esencia Claro, transformar la vida de la sociedad en la que sí. vivimos ¿Cómo, para que cómo sea... no, cómo no comprometerse en ese momento histórico con Así es, esas miradas? así es. Para disgusto de mis padres, por supuesto, Que estaban y preocupados, que además. estaban preocupados por todo esto en momentos difíciles en los 70, en los 80 en la Argentina, ¿no? Y Córdoba tuvo lo suyo. Córdoba fue muy golpeada desde Y el la punto de comunidad vista, judía, ni claro, hablar. la comunidad judía especialmente, allí hubo un fascista, dos fascistas por lo menos, pero hechos y derechos, como Luciano Benjamín Menéndez y el brigadier Lacabané, que devastaron, ¿no?, a distintos sectores, entre otros, a la izquierda por supuesto, y también a gran cantidad de jóvenes judíos. Eso empezó a cambiar. De hecho, yo me casé dos veces con chicas no judías. Ahora estoy de novio con una judía. Qué lástima que mi padre no me puede ver. Seguro que puede. Seguro. Pero el gran cambio empezó con la AMIA, digamos, ya con la AMIA y con la Embajada de Israel. Yo tuve un intento de volver a llamarme Leukovich. Yo ya tenía instalado el seudónimo Alfredo Leuco. Y lo hablé con mi hijo, lo hablé con Jorge Lanata, y le digo, yo me voy a volver a poner Leukovich. Entonces, Lanata con su lenguaje boludo, me dice, ya hiciste una parte importante que la gente te ubica. Haces política, defender las causas justas, defender las causas de Israel, defender la causa del judaísmo, pero no te cambie el nombre porque vas a tener que empezar de nuevo un montón de cosas. Así que le hice caso, pero digo, ya en ese momento me planteé, yo quiero que la gente sepa de qué lado estoy. Es decir, ya los atentados te marcaron Sí, fuertemente. en lo que pasaba en la realidad Sin argentina duda. y cómo se vinculaba. Miguel, yo fui orador Recuerdo. 2 veces, en el 10º y en el 20º aniversario de lo de la AMIA, y siempre tratando de no meterme en las internas de la colectividad, no, pero apoyando todo. Gracias a Dios. Sí, claro, apoyando todo. El mejor lugar. Yo lo que más envidio de Leukovich y de algunos otros es que no hay profeta en su tierra. La manera en que los judíos te respetan es solamente... Cuando estás afuera. No tengas dudas. Hay muchas cosas de esas, pero bueno,
Mi papá decía, mayor decía, el Oh, tema de los judíos es que hemos incorporado muchísimas no virtudes de los argentinos, decía. sí. Entonces, Y este, además, nada más te quiero un minuto con algo que hablamos, pero quiero volver a tu historia. Hoy hablábamos de algo de los fenómenos más difíciles que tenemos, que es ese gen autodestructivo, de autoodio espantoso. tremendo. Hoy leía algunos muchachos que se llaman Friedman o como se llamen, Sí, pero están en todos lados, en Chile, en Argentina, en Europa, donde quieras, que son los más antisemitas de los tremendo. antisemitas. El daño que hacen es brutal. Claro, y vos Brutal. decís, porque viste, si lo dice Friedman, Ya, justifica todo, ¿no? por supuesto, El nivel de odio, las cosas que dicen de irracionalidad, es tremendo. es mucho más todavía Es irracional. lo que más bronca me da. Les Claro, tengo más bronca a ellos que a claro, los propios terroristas. son terribles. Porque es darle literalmente pasto a la fiera. ¿No? Absolutamente. Pero Pasto. quiero volver a tu historia. A ver, Leukovic. AMIA y atentado a la Embajada de Israel, periodísticamente los cubrí, Sí, claro. y eso ya me pegó un sacudón muy fuerte con esto que te decía de intentar mostrar de qué lado estoy. Tuve allí una amenaza, nada grave, pero por teléfono de gente que se identificaba como iraní y que tenía mucha información sobre mí. Me dijeron, esa casa que tenés en tal dirección, esto en tal piso, va a volar como voló la embajada, Pero bueno, nada grave. Nada que no te hayan dicho Nada otros que por no me otras hayan cosas, dicho, sí. por otras cosas. Después, yo considero que el asesinato de Lisman Oh, fue para mí un tercer atentado. Yo claro. lo creo, yo también seguí muy de cerca el tema. No solamente lo digo yo, hay más de 50 peritos de distintos perfiles que confirman que se trató de un crimen, que se trató de un asesinato, y eso yo también me dijo otra señal de alerta, y eso me iba haciendo acercar cada vez más. Ya empecé a buscarme aquí un Gil que me gustara, fui paseando por varios. Mira cómo los hechos a veces externos, ¿no? En este caso, ambos atentados, es verdad, en el corazón de nuestra capital, el asesinato de Nisman, que obviamente ha sido espantoso, que está vinculado con el memorándum, con Claro, toda la trama terrible que vivimos en nuestra Argentina kirchnerista espantosa de Cristina en su segundo mandato, ¿lo vamos a decir así? seguro. Te fue otra vez diciendo, Leukovic, escuchá un poquito algunas cosas que hay adentro que están ahí esperando. Pero quiero preguntarte justamente, primero, yo conocí mucho a tus padres, ¿cuándo te viniste a Buenos Aires? Yo llegué acá el primer día del 79, del año 79, por la militancia universitaria. El 24 de marzo del 76, el día del golpe, me fueron a buscar dos camiones, dos retenes, son los camiones, los Unimog, con 35 soldados cada uno, Mm, y vinieron a preguntar, bajó mi vieja en la calle Sarmiento llorando, dijo, no, esa persona no vive acá, porque me buscaban con un apellido equivocado. Tuve mucha suerte ahí, porque yo había caído preso, no sé, un par de meses antes, y en la comisaría el escribiente que me tomaba los datos, por suerte era profundamente ignorante, y la máquina de escribir era un galimatías para él. Entonces en vez de la L le pegó a la M, en vez de la E a la O, ya era Moscovich, ya era una cosa rara. Y bueno, tampoco me quiero victimizar, tuve 24 horas preso nada más, con un montón de compañeros. En esa época yo estaba en el Partido Comunista. Eh, lo cuento brevemente, se conoció como la Noche del Terror en Córdoba. Este fascista de Brigadier Lacabane con una banda de la AAA, mm. que en Córdoba se llamaba Comando Libertadores de América, y la presidía el Papa de Tejeldín, que le ¿Qué decían el edad gordo. tenías? Ay, yo soy un animal para Más la o fecha, menos. pero déjame pensar. 76 fue el golpe, esto fue en el 75, 20 años, 20 Ajá, años. 20 Y años. salieron una noche con los autos sin chapa, con las Itaca, a producir, porque creo que Montoneros o el ERP habían matado a alguien, y entonces salieron en venganza y fueron al local del Partido Comunista, al local del Partido Socialista de los Trabajadores, el PST del viejo Juan Carlos Coral,
y al local de Luz y Fuerza, donde estaba Agustín Tosco, que era el símbolo de la izquierda clasista. Y ahí te ¿no? fueron a buscar. No, ahí atacaron esos Ujú, locales, secuestraron mucha gente y mataron mucha gente. ujú. A mí me metieron preso porque al otro día nosotros organizamos, cortamos la calle. Mirá vos lo que decíamos, el pueblo va a ayudarnos a reconstruir el local partidario, entonces entregamos folletos y pedíamos plata para que nos ayudaran a reconstruir. Dos patrulleros, uno en cada esquina, éramos unos 120 más o menos que estábamos haciendo eso, nos metieron preso a todos. Por eso, con ese nombre me fueron a buscar el 24 de marzo del Bien, 76. y Moscovich entonces se viene a Buenos Aires, ¿para qué? Mirá, Eh, yo más o menos banqué, me escondí unos 15 días en la casa de mi tía en San Vicente, que sería como Ujú, Mataderos acá. ujú, Y después lentamente empecé a volver, yo trabajaba en el diario Córdoba, seguía haciendo, yo hacía deporte, era periodista ujú, deportivo, y comenté el Mundial 78 para Canal 10 en televisión en Córdoba. ujú. Cuando terminó el Mundial, el coronel Flores, que era muy futbolero, que era el interventor, me dijo, mira, Alfredo, yo te aprecio, vos sabés mucho de fútbol, pero acá no vas a poder, no te vamos a matar, me dice, no te vamos a matar, Mm. pero vos acá no vas a poder trabajar de periodista. Eh, si no, anda a preguntarle y me nombra tres familias. Mi tía, que yo había estado en la dirección, o sea, se había en la dirección de tres de mis familiares, me la Mm. dice. Así que si querés, quédate, pero en los medios no. Bueno, inmediatamente había sido corresponsal de la revista Goles para el Mm. Mundial 78, trabajaba en Canal 10 y trabajaba en el diario Córdoba. Entonces inmediatamente el otro día agarré la valijita y avisé a la gente de Goles, che, no puedo ser más corresponsal, ¿hay trabajo para mí en Buenos Aires? Sí, anda a cubrir Primera C, a Tigre, Chacarita, qué sé yo. Y me vine a Buenos Aires, no tenía nada, no tenía un colchón, no tenía nada, pero por las dudas me vine. Y aquí en Buenos Aires no tuve nunca ningún problema. Yo temía cruzar los puentes, los controles, qué sé yo, pero no tuve ningún problema. Eras en esa época mucho más anónimo Claro, que por en la supuesto. pequeña Córdoba Además yo no relativamente, ¿no? era un gran dirigente, era un militante raso por No. la edad, era una... Pero bueno, me fueron a buscar con esa lista, así Y ahí que... fue cuando le hiciste el Brit Milá al apellido, Ahí, cuando claro, claro. Yo básicamente, por dos cuestiones. Una, porque empecé a firmar en la revista Goles, y digo, voy a poner otra vez Leucovia el apellido. Entonces, digo, y además yo quería ser, mi sueño era ser relator. Y pensaba que el relator deportivo tenía que tener un nombre fácil de pronunciar, el tema del temor a que me descubrieran siguiendo el apellido. Así que dije, bueno, como me decían en la Colimbo, como me decían en el colegio secundario, Leuco, Leucocito, así que ahí me puse Alfredo Leuco, exactamente. bien, ya han escuchado y han conocido muchos algo de la historia personal, identitaria también, y de este documental del cual vamos a hablar un poquito más. Obviamente, Vivas, asesinados por ser judíos. El título ya dice casi todo. Obviamente, usted tiene que verlo, porque además está tan bien logrado, no hay golpes bajos, es tan contundente que es realmente una pieza que yo le dije cuando lo vi a Muchas Alfredo, gracias. es de lo mejor que se ha logrado. Yo creo que tiene que no solo verse aquí, tiene que verse en el mundo, tiene que ser llevado al mundo anglo, está realmente muy, pero muy bien logrado. E incluso voy a decir algo antes de una pausa musical y para seguir dialogando con Alfredo. Yo creo que él también lo ha dicho muchas veces. Cuando uno habla de 6 millones, de 1.400 que fueron arrasados en la matanza del 7 de octubre, son números que para la mente son imposibles de poder de alguna manera incorporar. Están más allá de las dimensiones. Claro, uno dice 1.400, piensa en una fiesta muy grande o piensa en un teatro que tiene una capacidad. Todos estos fueron arrasados en un par de horas y de la peor manera. Pero cuando uno va a la historia única, irrepetible Claro. de una familia, ahí se representan todas. Digo, y además esta familia que fue el símbolo de alguna manera de este 7 de octubre, como usted sabe bien aquí en Radio High, estos dos chiquitos, esa mamá, ese papá que salió y que sigue
no sé cómo, llevando una vida, tratando de mantener dignidad en un contexto de horror absoluto, estos abuelos, todo lo que pasó ahí, en esa familia, de alguna manera representa a todas las familias. Vamos un poquito de música y después seguimos con Alfredo Leuco, este placer en este viernes un poco más tranquilo, aquí en Radio High. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. El consumo precoz de alcohol daña la salud siempre. Altera el desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible. Y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó. Un chico sigue siendo un chico. No dejes que tome alcohol. Habla con él. Conoce otros daños en chicosinalcohol.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. La radio del siglo XXI se escucha y se ve. Disfruta de la mejor calidad multimedia, los videoclips y un sonido e imagen de excelencia en nuestro portal radiohigh.com y en nuestras redes sociales. Radio High, la única radio que está de moda hace miles de años, siempre vanguardia. Sea parte del Facebook de Radio High. Únase a nosotros en facebook.com/Radio High. שם בין הערים ובין כפרים אתה עובר, שדות פתוחים מלאים בתות וריח גשם מתגבר. עוד הצעיף שלי עד צווארך שומר מפני רוחות מזרח קרות, הלוואי השמש תחמר. כוח להמשיך, הגעגוע כבר הרגל, הפך ירח לאדום, על מה אתה שם מסתכל? הדאגה לך שורפת מבפנים, זוכר לחשת בפניי, יהיו עדיי הכוכבים. בלילות מסתובבת בין קירות, בין חלקים של חלומות עד שתחזור. יפה שלי, תראה אותנו אוהבים, הלוואי נאהב כל החיים, נבחר בין טוב לטוב. כל מה שהובטח כבר לא עומד בזמן הזה, מונח על קרקעית הים, בכל רחוק ומאומם, אומרים ישבה שפעם בחיים, אשא תפילה ימים שלמים, יהיו עדיי הכוכבים. בלילות מסתובבת בין קירות, בין חלקים של חלומות עד שתחזור. יפה שלי, תראה אותנו אוהבים, הלוואי נאהב כל החיים, נבחר בין טוב לטוב.
Y seguimos aquí en este viernes, víspera de Shabbat, antesala de fin de semana, un viernes extraño porque es feriado, pero no es tan feriado, estas cosas que son tan particulares nuestras, de nuestra Argentina. Y en un viernes distinto, mucha gente que manda mensajitos, claro, muy emocionada de escuchar a Alfredo Leuco, a quien conocen de tantos años, de la tarea periodística tan comprometida, que usted sabe, ser periodista, ser digno, periodista independiente, más allá de que el presidente hoy actual grite de los ensobrados cuánto que la Argentina le debe al periodismo comprometido. Mire, estamos acá con uno de aquellos que se ha jugado muchas veces en la vida, no solo cuando era un jovencito que lo fueron a buscar por esas convicciones, sino porque el periodismo en serio requiere de mucho coraje para enfrentar a los poderes de turno cuando cometen aberraciones, y ya alguien dijo que si el periodismo no está para justamente mostrar aquello que los políticos u otros quieren ocultar, no es periodismo, es otra cosa. Y Alfredo Leuco, usted sabe, ¿no? Ha sido de aquellos que ha sabido pararse frente a poderes de turno, y eso para todos, porque en esta Argentina y en este mundo, pero esta Argentina donde todo es tan a veces mirado con simplicidad, superficialidad, con odios, sí, entonces es de este partido, no, un periodista, en realidad, si es periodista, puede tener sus, como todos, sus convicciones políticas, pero periodismo no es hacer una militancia política, es justamente de todos, no importa el que le toque, del gobernante de turno, claro, estar atento y decir lo que hay que decir, no importa si me gusta este partido u otro. Somos cronistas que estamos más allá de los intereses puntuales. Pero bueno, dicho esto, estamos acá, admiro a Leuco, dicen aquí, y unos cuantos más que están ya mandando mensajes a Alfredo. Quiero ir a obviamente, este documental que hemos visto y que conmueve profundamente. Primero, ¿cómo lo pudiste plasmar? Porque fuiste a varios viajes, hiciste las entrevistas, tomaste el caso de la familia, pero era un desafío enorme. Yo quiero decir lo que yo sentí para darte pie. ¿Cómo no? Poder plasmar algo que tuviera una coherencia, un mensaje, que no tuviera golpes bajos en términos de utilizar algo que, claro, es un efecto del momento. Y se lo dije a Alfredo cuando salí, ya lo anticipo para usted cuando lo vaya a ver, que tiene que verlo. Cuando terminó, creo que todos sentimos lo mismo, salíamos de ahí, era como haber ido al cementerio a enterrar a algún ser querido, a un chico que fue asesinado de la peor manera, una sensación de esto, de hasta dónde el golpe emocional sin ningún golpe bajo. Digo, el desafío de armar esa estructura, ¿cómo la fuiste construyendo? Mira, no fue nada fácil porque no quiero hacer nombre, porque ya me peleé con bastante gente, no quiero seguir, pero mucho de la gente vinculada al mundo del cine, del documentalismo, de la farándula argentina, que son judíos, no quisieron participar de esto. No quisieron participar digamos, porque no les convenía económicamente, porque tenían miedo, por lo que sea. Me costó mucho encontrar con quién hacer esto, porque yo no hice nunca un documental. Mi experiencia era informes televisivos, informes radiales, que son cosas de una duración mucho más. No es lo mismo un documental con lo que significa. Así que en un momento estuve muy complicado con ese tema porque no conseguía con quién. Además era una mitzvah, era una cosa absolutamente ad honorem, era trabajar fuertemente, en forma comprometida, poner el cuerpo, poner el nombre. Quiero que vuelvas un minuto a lo que dijiste. ¿Tuviste dificultad con gente de la industria? Sí, no tenga duda, acá y en el exterior, porque bueno, es parte de lo que estamos pasando. Hay sectores que son antisemitas y hay gente que tiene miedo frente a ese antisemitismo, y hay gente que teme
que se le divide el público, que facturar menos, todo ese tipo de cosas. Por eso digo, eso te decía antes, Miguel, yo creo que hay un sector de la colectividad y del mundo que no ha comprendido la profundidad de lo que ha pasado, de la profundidad del antisemitismo. Estamos en el peor momento de la historia de los judíos después del Holocausto, así de sencillo, afloran por todos lados cuestiones. Y en un momento yo cuando fui a filmar, yo fui a la casa de Yossi, a la casa de, bueno, todos, se ofreció para hacerlo generosamente Gabriel Bentasgal. Me hice bastante amigo de Gabriel, lo aprecio mucho, me parece una persona brillante. Y en un momento tomando un café le conté, mirá, me está costando. Me dice, mirá, yo tengo un equipo de trabajo que es Mariana Bellini y Pablo Bellini, con los que hacemos, no documentales, pero hacemos pequeños videos de capacitación para presentar en las charlas. Son videos de corto, pero muy creativos, con mucho trabajo tecnológico, mucho conocimiento de la tecnología. Fíjate si te sirve, probalo. Yo les digo que suspendamos los trabajos que tenemos y nos ponemos a trabajar con vos. Muy, muy generoso eso. Y bueno, fue, digamos, como si hubiese caído Marce del cielo. Fue extraordinario porque enganchamos justo con la misma pasión, con la misma dedicación, dándole horas y con un conocimiento, sí, nunca habían hecho un documental, tampoco es el primer documental que hicimos todos, pero le fuimos poniendo mucha energía, mucho tiempo, y allí fuimos armando la historia, obviamente, como te imaginarás. ¿Cuánto tiempo llevó? Y en total, trabajo? desde el comienzo hasta que lo cerramos, un año de trabajo. Un año de trabajo. Conseguir las imágenes, mucho trabajo administrativo que nosotros desconocemos. Para mí, si algo aborrezco, es toda esa burocracia. Hay que inscribir el título. Es periodista. Sí, claro, esas cosas, pero me aterran. No tengo problema en caminar por Nirós, pero hay que inscribir esto, hay que inscribir el título, hay que escribir el guión. Hay caranchos en ese mundo que te llaman, que te lo van a observar porque ese título ya fue usado. Una cantidad de trámites, hay que presentarlo en el Inca porque te lo tienen que calificar. Dicho sea, esta película está calificada, está prohibida para menores de 18 años porque las imágenes son duras, ¿no es cierto? Así que fuimos superando todas esas etapas. No tuviste que pasar como el Festival de Toronto ahora, que por suerte... Sí, ¿sabes? por suerte recularon, ¿no? Sí. Que no te hicieron problema de copyright no me hicieron problema de las imágenes que tomó el... Puse que en un momento... Por ahí algún oyente no sabe lo que estamos hablando. Sí. El Festival de Toronto de Cine había decidido no proyectar una película justamente el 7 de octubre porque las imágenes que fueron tomadas por los terroristas con las cámaras GoPro, bueno, tienen derecho de autor, por decirlo así. Nosotros no podemos porque una cosa demencial. Insólita. O sea que 2 veces lo pensé porque digo, esto es una fake news, son hijos de puta, son terroristas, son antisemitas, pero no puede ser tanto pedirle, que no sé quién fue, creo que el propio Israel le contestó, alguno de los ministros contestó, bueno, es como si le tendremos que pedir permiso a los nazis para proyectar las imágenes del Holocausto, ¿no? Sí. Bueno, pero ya retrocedieron por suerte, pero hay 5 películas pro-palestinas, Sí, hay una israelí, 5. Era esta la que no querían. Esa es la que no querían. Y entonces estuvieron un año Sí, trabajando. un año trabajando, tomando Guión, decisiones. edición, Yo quería que los relatores fueran gente conocida, gente respetable, digna, en lo posible que no fueran de la colectividad, y con mucha generosidad, porque también están poniendo el cuerpo y la cara, el Beto Brandoni, Federico Delía, Cristina Pérez, el propio Sanguinetti. Se prestaron gustosamente, igual que nosotros. Es un lujo, hay que verla, digo, un lujo de la tragedia, pero poder plasmar en esta familia, la familia Vivas, estos chiquitos, su mamá, sus abuelos, esa historia, como decía, pinta lo que es hasta ahora y continúa siendo este drama con la onda expansiva que tiene, que es enorme. Eso mismo que decís fue la idea, muy bien, ¿no? Eso de pinta tu aldea y pintará el mundo. O sea, nosotros no podíamos cubrir la dimensión de lo que fue el 7 de octubre, pero dijimos, vamos a contar una historia que nos conmueve, y que representa. Es el 7 de octubre
en una dimensión humana y más con un perfil súper argentino, y con esos dos nenitos maravillosos que tanta empatía y tanta simpatía han generado en el mundo, ¿no? Ahora, estaba pensando muchas cosas, obviamente. Una que me quedó la duda cuando vi es, ¿por qué no pusieron, debe haber sido una decisión, alguna imagen o alguna referencia de lo que fue la masacre? Porque mostraron todo en Nova, en el festival de música. Hay que dos se daba. momentos de Nova solamente, cuando están acribillando los baños químicos, eso es Nova, Sí, pero y no cuando hay los mención, chicos, digo. y cuando los chicos y las chicas salen corriendo, llorando y gritando. No pusimos Nova para no desviar la atención de la familia Vivas. De hecho, cuando empezamos a meternos, empezaron a aparecer historias descomunales. Es más, si tuviese estructura económica... Tenés para 2 películas más. Pero hay para Me hacer imagino. la historia de los Cunio. Hoy los dos hermanos están secuestrados y los Cunio vivían al lado de los Vivas, son los mejores amigos de Jardín. Se me pone la piel de gallina. Esa historia, hay que contar la historia de los Cunio. Insisto, todavía están secuestrados. Hay millones. Nova es descomunal, uno puede empezar asesinaron a chicos y a chicas de 25 nacionalidades. Imagínate las historias que hay. Ahora que estuve en la Universidad Ben Gurión de visita, me ayudó a recorrer la universidad una chica chilena que había estado en Nova y que salió. Entonces dijimos, Nova no, primero porque ya está contado. Yo vi el documental, ya hay un documental sobre Nova, muy bien hecho, y hay varios, medios documentales de Nova. Nova estaba muy tratado y no queríamos desviar la historia de los Vivas. De hecho, hay una historia lateral que está vinculada a los Vivas, que es la de Ofelia Reutemann, la tía de Hernán Feller, porque Ofelia trabajaba con Shiri en el jardín de infantes del kibutz, y porque es la última persona que lo ve con vida cuando se la llevan a Ofelia Reutemann. Por eso no fuimos a Nova. Pero Tenemos que aprovechar los minutitos que nos quedan con Alfredo Leuco, porque él tiene que irse a un Brit Milá, y usted sabe, él es hombre de medios, sabe que los minutos pasan siempre, gracias a Dios, los temas permanecen y no será, esperemos, la última vez que podamos traerlo y escucharlo. por supuesto. Dos fenómenos, Alfredo. Hablaste del antisemitismo que despertó el 7 de octubre. Y dos preguntas. Una, a ver, tengo la impresión, yo creo tener el porqué también. En la Argentina, interesantemente, es el lugar, con toda la historia que tenemos de antisemitismo, creo que es el país del mundo donde menos expresiones de Totalmente antisemitismo están dando vuelta. Creo que están vinculadas con que hay muchas víctimas argentinas, con que muchos comunicadores, incluso vinculados, tenemos, mira, el porcentual de judíos en los medios, no significa que los judíos hablemos muy bien ni de la identidad judía, ni de No, porque Israel. hay muchos que patean en contra, Claro, como dijimos recién. pero parecería que en esta situación puntual se han mantenido con un criterio bastante más claro, Sí. ha sido muy contundente, cosa que no ha pasado en otros países. Pero digo, ¿cómo ves esto? El fenómeno del antisemitismo, y te voy a agregar una pregunta más que daría para otro programa, que es, claro, entre otras cosas tenemos el gobierno hoy de la historia de la Argentina y del mundo, que yo creo, más comprometido y cercano, casi yo diría, al presidente Milei. Parece muchas veces para algunos el presidente de Israel, la tiene más clara que algunos ministros de Israel respecto a la situación. ¿Cómo ves este fenómeno y qué significa para la Argentina, incluso para la comunidad judía? Mira, las dos preguntas están muy vinculadas, por supuesto. Yo también me pregunto por qué aquí no explotó con tanta potencia el antisemitismo. Primero porque el histórico antisemitismo era de los grupos de ultraderecha, de los tacuara, ese tipo de cosas que se han ido evaporando con el tiempo. Existen todavía, pero son minúsculos. Acá tuvimos la suerte de que tomó el tema y tomó la bandera del antisemitismo los grupos trotskistas y de ultraizquierda, que son muy minoritarios, que va en contra de sus propios ideales y sus propios intereses. No durarían 30 segundos en Gaza ninguno por trotskista, por defender a los colectivos LGTB o a las mujeres. O sea, ella va en contra de su propio pensamiento, y encima es un grupo muy minoritario que a lo sumo saca el 3-4% de los votos cuando le va bien. Por suerte no lo tomó un partido mayoritario. El peronismo podría haberlo tomado, un sector del peronismo, por ejemplo,
y yo no he registrado, por lo menos tal vez se me pasa alguno, pero no registré un dirigente importante. Hubo un senador de Salta, el Oso Levi, que es un impresentable, pero digamos, no hubo estructuralmente algo del peronismo. En los demás, en muchos países lo han tomado los partidos más importantes. Acá son los partidos menos importantes, uno de los temas. El otro tema que está relacionado con tu segunda pregunta, acá el Estado no lo fomenta. El Estado al revés, el Estado está en el lugar del lado de los países más democráticos del mundo, como son Estados Unidos e Israel, y en contra de los países que más violan los derechos humanos, como Venezuela, como Cuba, como Irán. Entonces, que no lo fomente el Estado, que haya un presidente. Yo alguna vez me he preguntado qué hubiese pasado si el presidente hubiese sido Sergio Massa. Tengo mis dudas. Entonces, eso también ayuda muchísimo. Y yo lo comparo, por ejemplo, en España. Barcelona es mucho más complicada y hay sectores más fuertes de antisemitismo que en Madrid, porque en Barcelona el gobierno, el ayuntamiento lo fomenta, en cambio en Madrid no lo fomenta, entonces hay menos, también hay como en todos lados. Yo creo que por eso aquí no se desarrolló fuertemente, están haciendo algunos intentos, pero por suerte no prenden en la gente. Claro, hay una pregunta que seguro hacía tu abuela y también tus padres, que no la vamos a contestar hoy, que es, ¿y esto es bueno o malo para los judíos? Digamos, es bueno o malo para el pueblo judío, claro, sí. Es muy complejo. Yo te anticipo el título. No, digo, estoy diciendo el nivel de compromiso y de cercanía del presidente. Claro, con Israel. Yo creo que es bueno, pero de todas maneras tiene sus variantes, sus aristas, que es cierto, da para charlarlo mucho, sin Alfredo, duda. el aviso, porque usted es hombre de medios, ¿dónde la gente puede rápidamente ir a ver vivas asesinados? El lugar más judíos? fácil de todo va a ser dentro de unos 20, 25 días, en septiembre. La empresa más importante de la Argentina, que es Mercado Libre, tiene una plataforma que se llama Mercado Play. Es absolutamente gratis, por eso la elegimos, para toda América Latina. Es una empresa poderosa. Mercado Play tiene 6 millones de suscriptores en toda América Latina. Así que solamente se tienen que bajar la aplicación, y la pueden hacer ahora incluso, porque dan películas, series como en todas, pero no hay que pagar nada. Y a mediados de septiembre vamos a hacer una campaña fuerte de información al respecto. Eso ya está bien, es gratis. ¿No? Eso ayuda. Sí, un montón. Y el dueño es Galperín gratis, no puede ser. El dueño, sí. Vos sabés que está comprometido bastante, sí, ¿no? Por suerte está muy comprometido con el tema. Yo no lo había registrado demasiado eso, pero empecé a ver lo que tuiteaba en X, y vi que juega de este lado, digamos. Entonces era una gran satisfacción. Alfredo, simplemente agradecerte primero por estos minutos. No, por favor, un gusto, por Miguel. tu enorme trayectoria en el periodismo tan comprometido. Yo creo que los que te conocen saben que Alfredo Leuco ha hecho como otros, y no es casual que lo haya hecho desde su condición judía, que estaba ahí en los ideales desde chiquito, para tratar de mejorar el mundo y hacer la parte. Y en este caso, bueno, siempre estuvo muy cerca de la comunidad, siempre fue de alguna manera una voz que sabía del lado que tenía que estar, pero el 7 de octubre marcó un antes y un después, y este documental que has hecho, mira, de todo lo que has hecho en el periodismo... Es lo más importante que hice en mi vida, esto. Mirá que tengo 6 libros escritos, he hecho entrevistas a presidentes, esto es lo más importante que hice en mi vida, no tengo duda, y en homenaje a mis viejos, así que ya con esto me doy por satisfecho. Si había una manera de cerrar, era esta. Alfredo Leuco. Alfredo Leukovich. Gracias. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242.